Dicen que somos lo que comemos, así que, ¿de qué estamos hechos? Elegir alimentos sanos ayuda a mantener el cuerpo en forma y fuerte, por lo que aprender a leer las etiquetas de información nutricional es el primer paso para asegurarnos de que nuestro cuerpo recibe la nutrición adecuada. La etiqueta nutricional suele encontrarse en la parte posterior o lateral de la mayoría de los productos alimenticios. Sin embargo, algunos alimentos como las frutas frescas, las verduras, las proteínas animales y el alcohol no están obligados a llevar etiquetas nutricionales. En la parte superior de la etiqueta se indica el tamaño de la ración. Pero cuidado, el tamaño de las raciones se basa en lo que suele comer, no en lo que recomiendan los expertos en nutrición. El tamaño de las raciones nos ayuda a calcular cuántos nutrientes estamos ingiriendo. Por ejemplo, si su ración es el doble de grande, multiplicará por 2 los nutrientes indicados a continuación. Si solo ingiere la mitad de la ración, dividirá todos los nutrientes por la mitad. Las necesidades nutricionales de cada persona varían en función de su tipo de cuerpo y su estado de salud. Su equipo médico puede orientarle hacia hábitos alimenticios saludables que se adapten a su estilo de vida específico. Debajo del tamaño de la ración consta la cantidad de calorías de cada ración. El número de calorías nos indica cuánta energía obtendrá nuestro cuerpo de un alimento, pero no nos dice si ese alimento es saludable o no. Por ejemplo, una puñada de caramelos tiene aproximadamente las mismas calorías que una taza de uvas, con una barrita de queso. Sin embargo, las uvas y el queso aportan más nutrientes que los caramelos. Para entender cuán nutritivo es un alimento, hay que mirar más allá del conteo de las calorías y fijarse en los macro y micronutrientes. Aquí verá cuántos gramos de cada nutriente hay en un alimento y el porcentaje de valor diario correspondiente. El valor diario se refiere a la cantidad de un nutriente que deberíamos consumir cada día, pero lo que el porcentaje nos ayuda a determinar si un alimento es rico o pobre en ese nutriente. Por ejemplo, si busca opciones saludables para el corazón, busque alimentos con un porcentaje bajo del valor diario de grasas saturadas, sodio y colesterol total. Un 5% o menos del valor diario de estos nutrientes le ayudará a que su corazón se mantenga sano. Pero los alimentos con más de 20% son menos saludables. Estos nutrientes pueden encontrarse de forma natural en algunos alimentos, así que vigile la cantidad que consume a lo largo del día. La categoría carbohidratos totales incluye el azúcar añadido y la fibra dietética. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro organismo, por lo que no es necesario evitarlos. Pero dado que aumentan de forma natural nuestro nivel de azúcar en la sangre, es importante saber qué cantidad en una comida o refrigerio se ajusta a nuestras necesidades individuales, especialmente en caso de las personas que padecen diabetes. Por lo general, una comida que contenga entre 45 y 60 gramos de carbohidratos totales o un refrigerio con menos de 30 gramos proporcionarán a su cuerpo el combustible suficiente para sentirse satisfecho. Procure reducir los azúcares añadidos a menos de 50 gramos al día. Si la etiqueta no le indica si se trata de azúcar natural o añadido,
Intente encontrar opciones de alimentos con menos de 10 gramos por ración. La fibra alimentaria también es una parte importante de nuestra dieta. Ayuda a mantener estables el azúcar en la sangre, el colesterol y la presión arterial bajos, y mantiene la sensación de saciedad después de comer. Se recomienda intentar consumir entre 25 y 35 gramos de fibra al día. Cada bocado suma. Recuerde, si come más de un alimento en una comida, sume el total de calorías y nutrientes de cada ingrediente. Si le surgen más preguntas, consulte a su equipo de atención médica o consulte a la información actualizada de la etiqueta nutrición en esta página de web.